Feliz año nuevo a aquellos que no había tenido la oportunidad de verlo. Estoy muy feliz de poder estar en la casa del Señor y saber que el Señor nos tiene con vida y que nos da la oportunidad de seguir vendiendo a su casa. Esta mañana la meditación va a estar basada solamente en 3 versículos. Hoy escuchamos la lectura de Marcos, el capítulo 1, versículo 29 al 31. Aquí el Señor Jesucristo está empezando su ministerio, está llevando a cabo milagros, está llevando a cabo señas. Mira lo que dice la lectura a partir del 29. En cuanto salieron de la sinagoga, o sea, Jesucristo y sus discípulos, en cuanto salieron de la iglesia, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. 3 versículos muy importantes que hoy vamos a estar meditando en estos. Para empezar, queridos hermanos, es muy importante que sepas que Jesucristo puede sanar cualquier enfermedad. Él lo puede hacer. Él tiene la capacidad y el poder de sanar cualquier enfermedad. Mira lo que dice la lectura en el versículo 29. En cuanto salieron de la iglesia o de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Ahora, Simón es un personaje muy importante. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando salieron de la iglesia, fue Cristo con todos ellos a su casa. ¿Qué nos enseña esto en la lectura de hoy? Que Jesucristo, cuando vienes a la iglesia, Jesucristo va contigo a tu casa. Jesucristo te acompaña. Si tú eres hijo de Dios y crees que Jesucristo es tu Salvador, la salvación llega a tu casa. Eso es una verdad bíblica. Ahora, Simón es más conocido como Pedro, como el apóstol Pedro. Ahora, Pedro es discípulo de Jesús y como tal, Jesús tiene una relación muy cercana de Simón o Pedro, porque al final es el mismo. Aquí podemos ver algo muy importante. Jesucristo no solo quiere bendecir a Pedro, ¿se dan cuenta? No solo quiere bendecir a Pedro, Jesucristo quiere bendecir a todo miembro de su familia. Ahora, si tú crees en Jesucristo y algún miembro de tu familia no cree, si tú tienes un miembro de tu familia que no cree, es importante que sepas que en Jesucristo hay esperanza. La hay. Este encuentro de Jesucristo con la suegra de Pedro va más allá del milagro que él hizo. Porque al hacer este milagro, Dios nos muestra y nos apunta a algo mayor. Nos está dando esta señal para que creamos que Jesucristo es el único camino, la única verdad y el único que puede darnos vida. Ahora, no solo vida y sanidad física, pero lo más importante que Él quiere darnos es vida eterna y salud espiritual. Porque tú y yo hemos tenido experiencias en nuestra vida donde hay personas que en momentos de necesidad buscan a Dios, que buscan a la iglesia, así como el dentista. Nunca se acuerdan del dentista, pero en el momento en el que les empieza a doler la muela, y si es sábado y es después de las 4:30 o domingo, quisieran que abra el dentista lo más pronto posible para ir. Y en la palabra de Dios y Cristo, lamentablemente muchas personas en el momento de necesidad es cuando buscan a Dios. ¿Y qué pasa cuando la persona va al dentista, lo curan y le dice, tienes que regresar en 2 semanas para que te revise? Y después de que se le ha quitado el dolor, se olvida completamente que tenía una cita. Pues no hay mucha diferencia en la iglesia.
En la iglesia hay algo parecido. Jesucristo no solamente quiere sanar físicamente. Jesucristo quiere que con la sanación física que recibes, veas y reconozcas a Él que es tu Salvador. Eso es lo más importante, eso es lo que Él quiere enseñarte a ti y a cada uno de nosotros. Otra vez, Jesucristo nos da señales para que sepamos que Él es el único camino para llegar al Padre, que Él es el único que tiene la verdad, que Él es el único que puede darnos vida. Otra vez, no solo vida y sanidad física temporal aquí, pero lo más importante que Él quiere darte es vida eterna y salud espiritual. Querido hermano y hermana, teniendo salud espiritual, puedes enfrentar hasta problemas físicos, pero si no estás alimentado espiritualmente, cuando vienen problemas físicos a tu vida, no sabes qué hacer. Por eso la importancia de escuchar la palabra de Dios y escuchar una palabra que dice la Biblia, no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántas veces comes a la semana o te alimentas físicamente? ¿Cuántas veces te alimentas de la palabra de Dios espiritualmente? Entonces de repente por ahí debe de haber algún anoréxico o anoréxica espiritual. Por la importancia de escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 30. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. La suegra de Simón, dice la lectura, que tenía fiebre. Ahora, tenía una fiebre y en el Evangelio de Lucas dice que tenía una fiebre muy alta. ¿Quién es Simón? ¿Recuerdan quién es Simón? ¿Pueden contestar? Pedro. ¿Quién es Simón? Pedro. Simón es uno de los 12 apóstoles, o Pedro es uno de los 12 apóstoles, mejor conocido como Pedro, o el apóstol Pedro. Ahora, si lo escuchaste bien, aquí hay una enseñanza para que medites. El apóstol Pedro tenía suegra. Y si el apóstol Pedro tenía suegra, entonces quiere decir que tenía esposa. Y si el apóstol Pedro tenía esposa, entonces quiere decir que estaba casado. Nada más para que lo medites. Versículo 30. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. Otra vez, y el Evangelio de Lucas dice que una fiebre muy alta. Y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Y el Evangelio de Lucas dice que le rogaron a Jesús por ella. ¿Qué fue lo que hicieron? Le rogaron que la sanara. Le pidieron que la sanara. En otras palabras, querido hermano, le oraron a Cristo para que la sanara. ¿Qué nos enseña esta lectura a ti y a mí hoy? Que Jesucristo escucha y responde a la petición por la suegra de Pedro. ¿Qué nos enseña eso? Que Jesucristo escucha las peticiones de oración que le traes cada domingo y durante toda tu vida. Eso es una verdad. En ningún momento pienses que Cristo no te escucha, porque Él en su palabra ha prometido escucharte. Sí, así es. En este día, si tienes un problema, si tienes una petición, si tienes una necesidad, tráesela al Señor y Él la escuchará. Otra vez, si tienes un problema o algo te está afligiendo, si tienes una necesidad, tienes un problema en tu vida o con tus hijos o tu esposa o tu esposo, tráesela al Señor. Tráesela porque Él te escuchará. Versículo 31, otra vez. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlos. ¿Qué nos enseña esto, querido hermano? Nos enseña que el objetivo de la sanación de Pedro, porque
para que Pedro pudiera haber llegado con su suegra es porque Cristo ya ha sanado también a Pedro. Ahora, no lo sanó de una fiebre, ¿verdad? Pero Jesucristo tiene el poder también para restaurar un cuerpo enfermo. Jesucristo, con el poder de su palabra, puede eliminar cualquier molestia del cuerpo. Sí, hoy día el Señor Jesucristo puede y sigue haciendo milagros. ¿Lo crees? Él sigue, Él está vivo, Él está en medio de nosotros, Él nos escucha. Y el mismo Cristo que sanó a esta mujer es el mismo Jesucristo que está en medio de nosotros. Sí, Él puede hacerlo. Si lo hizo con la suegra de Pedro, lo puede volver a hacer si es su voluntad para tu vida. Ahora, no te quedes atorado en este milagro o señal, porque el objetivo final, otra vez, de Jesucristo al sanar a la suegra de Pedro, no fue la sanación en sí misma, la sanación física. No fue ese enfoque. El objetivo de la sanación de la suegra de Pedro fue que crean que Él, además de restaurar la salud temporal, Él es el que puede salvarte. Ahora, ¿salvarnos de qué? Pues todos sabemos de qué, ¿verdad? Salvarte del poder del diablo, del poder del pecado y del castigo eterno en el infierno. Porque, querido hermano y hermana, la enfermedad es una muestra del pecado en la vida de los hombres. ¿Sí? Cada vez que nos enfermamos, podemos experimentar la amenaza de muerte. Cada vez que nos enfermamos, existe la posibilidad de empeorar y morir. Esto es una realidad. ¿Y saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué pasó después de que Cristo sanó a esa mujer? Si vemos la lectura, ¿cuál es la palabra al final? ¿Pueden decirla? Ella comenzó ¿a qué? A atenderlos. Ella comenzó a atenderlos. ¿Qué te enseña esto a ti y a mí? Que la primera reacción de la suegra de Pedro después de ser sanada por Cristo es servir. Servir. Si pasas desapercibido estos pequeños detalles, te lo pierdes. Porque servir es el resultado de saber que el Señor te ha sanado. Cuando el Señor hace un milagro en tu vida, lo primero que quieres hacer es: Señor, ¿qué puedo hacer en respuesta a tu amor? ¿Se dan cuenta? Siempre que el Señor hace algo en nuestra vida, lo primero que queremos hacer: Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque servir es el resultado de saber que el Señor te ha sanado, pero también más importante es el resultado de saber que el Señor Jesucristo te ha salvado. ¿Pueden ver la diferencia? A cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podemos bien decir que el Señor nos ha sanado. Yo lo creo. Nos ha salvado y librado de muchas enfermedades. ¿Lo crees? Especialmente nos ha sanado de la peor enfermedad que existe. ¿Y sabes cuál es la peor enfermedad que existe? La enfermedad de la incredulidad. Si tú estás aquí, dale gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya, porque aún en mi miseria y en mis pecados, tú, Señor, me has dado y me sigues dando el don de la fe para poder levantarme en la mañana y venir a tu casa. Querido hermano, ese es lo más difícil para un hombre y una mujer. Pero el Señor nos da ese don para que podamos creer. Jesucristo sana a la suegra de Pedro de esa fiebre muy alta. Otra vez, pero también sanó a los que estaban presentes, no de fiebre alta, pero de la enfermedad de la incredulidad. Porque al ver la sanidad de ellos, o mejor dicho, al ver la sanidad de ella, ellos creyeron. Y eso es lo que pasa con Cristo en su iglesia. Querido hermano, una persona que goza de buena salud es gracias a Dios. Es gracias a la bondad de Dios. Claramente dice la palabra en Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto,
del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de arriba y eso incluye tu salud, tu familia, tu trabajo, tu ropa, tu casa, tu carro, el jabón, la gasolina, todo. Una persona que ha sido sanada por Dios sirve a Dios. Es imposible no servirle a Él. Es imposible. Ahora, ¿cuál es la manera de servir a Dios? Porque a veces conocemos a personas que andan buscando formas de cómo querer servirle a Dios de una manera extraordinaria. Pero en realidad no hay que buscarle mucho. No hay que buscarle mucho. Cuando el Señor nos salva y nos sana, la primera respuesta es querer servir. Y la forma mejor para poder servir es sirviendo de acuerdo a tu vocación. ¿Y cuál es tu vocación? De papá. Tu vocación de mamá, siendo mejor papá. Un papá más comprensivo, un papá más amoroso, un papá que dedica más tiempo a sus hijos. De acuerdo a la vocación de mamá, sirves ahora a tus hijos de una manera mejor, en respuesta a lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si eres hijo, ahora sirves a tus papás de una manera mejor, en respuesta a lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si eres hijo, ahora respetas más a tu papá y a tu mamá, en respuesta a lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero también, querido hermano, una persona que ha sido sanada por Dios, sirve a Dios sirviendo en su iglesia. Esto es importante. Otra vez, una persona que ha sido sanada por Dios, sirve a Dios sirviendo en su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Cada uno de los que estamos aquí. Tú y yo. Tu hijo es parte de tu iglesia. Tu esposo es parte de tu iglesia. El que está sentado atrás de ti es parte de tu iglesia. Cuando Dios viene a nuestra vida, nosotros servimos a Dios sirviendo en la iglesia, a todos los que están cerca de nosotros. Porque esa es una de las maneras en la que Cristo edifica y construye su propia iglesia. Jesucristo, escúchame bien, sana enfermos y después esos enfermos ahora, ya sanos, se unen a la iglesia para servirlo a Él, sirviendo al prójimo. Y la iglesia New Song no es la excepción. New Song es el lugar en donde constantemente están llegando personas enfermas como tú y como yo, que necesitamos ayuda, que continuamente necesitamos la gracia de Dios, porque continuamente estamos siendo expuestos al reino de las tinieblas allá afuera. Por eso necesitamos todos los días a Dios en nuestra vida. Y la iglesia es el lugar en donde constantemente gente que necesita a Dios viene a través de esas puertas, con problemas espirituales y con problemas físicos también. La iglesia es el lugar en donde los enfermos que han sido sanados por Dios ahora sirven a otros enfermos. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Quién es la iglesia? Tu papá, tu mamá, tu tía, tu hermano, todos los que creen en que Jesucristo es su Señor. Y tus amigos y tus hermanos de aquí de la iglesia. Ahora, veamos otra vez. Jesucristo primero sana a Pedro, como les dije, de la enfermedad de la incredulidad. Y después, Pedro lleva a Cristo a su casa para que sane a su suegra. Esa es una invitación para ti y para mí. Esa es la vida del cristiano, ser sano para después buscar la manera de sanar a otros. Es un privilegio, querido hermano, es un don de Dios poder saber y declarar que Cristo te ha limpiado y te ha sanado y sigue trabajando en ti, y poder hablarles a otros para que también ellos puedan recibir esa bendición. Esa es la vida del cristiano, ser sano para después buscar la manera de sanar a otros. Dice la lectura que
una vez que el Señor entró a la casa, le rogaron o oraron a Él por la enferma. Esto es importante otra vez. Eso nos enseña algo muy importante. En primer lugar, si tú eres cristiano, que lo eres, porque por eso estás aquí, y alguien de tu familia está enfermo, llamas o te comunicas con los demás hermanos de tu comunidad, para que oren, para que recen por tu familiar. Si tú estás enfermo y eres parte de la iglesia de Cristo, contactas a tus hermanos para que oren por ti. Contactas al pastor para avisarle que alguien de tu familia está enfermo o tú estás enfermo. Eso es parte de la vida de la iglesia, querido hermano. Y aquí no molestas a nadie. Eso es parte de la vida de la iglesia, pero principalmente es parte de la vida de un cristiano que constantemente está madurando. Pastor, pero no quiero molestar a nadie. Porque he escuchado eso. No, ¿para qué le dijeron? Yo no quería que le dijeran. De lo que te pierdes si quieres seguir enfermo o problemas sin decirle a nadie de la iglesia. Porque por eso venimos a la iglesia. Por eso el Señor nos reúne y nos invita a reunirnos para poder unirnos en petición y pedirle al Señor prometiendo que Él escuchará. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20 con respecto a pedirle al Señor. Aquí el Señor Jesucristo hablando. Si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo, aquí vemos más de 2. Se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. ¿Tú crees que Dios está mintiendo aquí? No. Mi Padre que está en los cielos se lo concederá, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Allí estoy yo. Él está en medio de nosotros. Yo estoy en medio de ellos. Esa es una verdad, querido hermano. Mira lo que dice Mateo 7 con respecto a orarle al Señor y compartir con nuestros hermanos nuestras necesidades. Aquí el Señor hablando. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esta es una promesa para ti. Esta es una invitación para que le pidas al Señor. Querido hermano, a veces no recibes porque no pides. Y Cristo te invita a que traigas tus peticiones de oración. Mira lo que dice Santiago 5, versículo 16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Otra vez, para que sean sanados. Te dice que ores solo en tu casa, es bueno, pero también nos invita a que oremos unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Querido hermano, la invitación de la lectura de hoy es que podamos orar unos por otros. Mira lo que dice primera de Juan 5:14. Y esto no está en la pantalla, pero mira lo que dice. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién Él? En Cristo. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Otra vez, Él te oye. Él te oye. Querido hermano y hermana, pedirle a Dios, orarle al Señor por el bienestar de nuestros hermanos es bueno y agradable delante de Él. Lo es. ¿Cuántos sufrimientos has pasado por no compartir con los hermanos de la fe? ¿Cuántos problemas has pasado y te los has tenido que comer solo o lidiar solo por no dar o compartir con los hermanos? Cuando la palabra de Dios está diciendo que compartas tus oraciones porque Él ha prometido escucharte. Pedirle a Dios es parte de ser un cristiano maduro.
Compartir tus problemas es parte de ser un cristiano maduro. Pedirle a Dios por la salud de nuestros hermanos es parte fundamental de tu vida como cristiano que estás madurando. Hoy, querido hermano y hermana, Cristo te hace una invitación a orar por los hermanos de la congregación que están pasando por problemas. ¿Quiénes son? Todos nosotros. No hay quien no esté pasando por una dificultad. Pero el Señor nos ha invitado a que oremos unos por otros, prometiendo que Él nos escuchará. Problemas ya sean físicos o emocionales. El pueblo de Dios ora por el pueblo de Dios. Que no se te olvide. El pueblo de Dios ora por el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ora por el pueblo de Dios. ¿Saben que en sus boletines del lado de atrás hay nombres de personas que durante la semana llaman para decir, ¿pueden orar por mí o por este nombre? ¿Cuántos de los que estamos aquí han echado un vistazo a esos nombres y han dedicado un tiempo para orar por ellos? Pues hoy la invitación es para ti y para mí. La invitación es para que todos podamos orar por todos. Hoy Cristo, al escuchar el ruego y la petición de los que estaban en esa casa, lo vimos en la lectura, sana a la suegra de Pedro, y con esta enseñanza nos hace un llamado a compartir nuestras cargas. Sí, compartir nuestras tristezas, nuestras enfermedades con los hermanos para poder vivir más livianos, porque la iglesia está llamada a compartir tristezas y sufrimientos también. ¿Sí? Es apropiado compartir alegrías, es apropiado compartir tristezas también. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido escuchar las oraciones de los hermanos, y no solo escuchar, pero además ha prometido hacer algo. Pregunta: ¿crees en Cristo como Señor de tu vida? ¿Lo crees? Claro que sí. ¿Crees que has sido salvado? Claro que sí. ¿Tú crees que has sido perdonado? Sí. ¿Tú crees que has sido librado del poder del diablo? Claro que sí. Pues en este día 4 de enero del 2024, la palabra de Dios te llama a ti que has sido sanado, a ti que has sido salvado, a ti que has sido redimido, a servir a Dios en su iglesia. ¿Y quién es tu iglesia? Tu papá, tu mamá, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos, todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor en sus vidas. Cada uno de los que estamos aquí. Y así como Simón Pedro fue con Jesucristo a su casa, así también, querido hermano, Cristo hoy va contigo a tu casa. Amén.